Bueno, pues vamos a seguir, hermanos y hermanas, pongan mucha atención. Vamos a seguir con nuestros estudios. Vamos a tocar el tema otra vez acerca de los profetas. Vamos a hablar de los profetas. Cada jueves estamos hablando de un profeta. Vamos a tratar de cubrir todos los profetas de la Biblia. Es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos quiénes eran estos profetas. Entonces vamos a hablar ahora de un profeta muy importante, hermanos, muy importante, un profeta de un gran ejemplo, de mucha inspiración para nuestra vida. Especialmente lo usamos cuando tenemos campamentos o conferencias. Es muy tocado el profeta Daniel. Vamos a hablar acerca de Daniel. Y abran sus Biblias, hermanos, en Daniel capítulo número 1. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 8. Vamos a leer, traigo Biblia nueva. Y usted sabe que cuando uno trae Biblia nueva, a veces las hojitas se pegan, ¿verdad? O no encuentra uno muy bien, se acostumbra uno a su Biblia. Bueno, esperamos que no tengamos ninguna falla con esto, que la traemos nueva ahora. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer de una manera alternada esta porción de la Biblia. Un versículo cada quien y cerramos en el 8. Si a ustedes le toca, usted cierra, y si me toca, yo cierro. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el año tercero del rey de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los que hace 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta tarde. Le pedimos que no solamente en este momento, sino que durante estos días nos ayude, Señor, con esta calor tan fuerte que hemos tenido este año. Y Señor, especialmente pido por todos los hermanos, todas las personas que trabajan bajo del sol, que les ayude a resistir, que no se enfermen. Por todas las familias también que batallan con un abanico, que no pueden descansar como pudieran descansar, no pueden dormir por el calor, que también les dé de su gracia, les dé sueño y descanso, Señor. Ayúdenos también como Estado a que podamos tener lluvias. Sabemos que usted es quien las manda o las retiene. Perdónenos, no hemos sido lo que debemos de ser. Merecemos esto y más, pero pedimos, imploramos de su misericordia, Señor, que nos envíe lluvias para que las presas sean llenadas nuevamente, Señor, y que podamos tener la suficiente agua que necesitamos en este estado tan grande de millones de personas. Ahora bendiga las clases con los maestros, ayúdeles a enseñar correctamente la Biblia, ayúdeme a mí a poder predicar, ayúdeme a hacer una bendición en esta tarde.
Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Ya nadie saliendo, hermanos, apaguen sus celulares y, hermanos, más o menos, usted sabe, predico 45 minutos. Creo que a veces ya me estoy pasando, ¿verdad? Pero normalmente son 45 minutos. Concéntrese y decida aprender en esta noche. Aprenda de la Biblia. Es muy bueno aprender de la Biblia. Para que usted entienda lo que voy a explicar más adelante, la historia bíblica nos presenta o está escrito acerca de la ciudad, Jerusalén, capital de Judá, que se habían entregado al pecado. Como ya hemos dicho, hermanos, ellos le dieron la espalda al Dios que los había sacado del país de Egipto. Y había sido tan bondadoso, tan bueno con ellos. Y Dios les había mandado profetas para que ellos enmendaran su camino, para que ellos volvieran otra vez a los caminos de su Dios. Y encontramos que estos judíos se escarnecían de los profetas, se burlaban de ellos, los ignoraban, no hicieron caso, hasta que vino el castigo. Vino el ejército de Babilonia. El rey Nabucodonosor conquista la ciudad. Son quemadas las puertas, destruido el templo, derribado el muro. Una parte de ellos queda en Jerusalén. Muchos murieron a espada, murieron de hambre. Otra parte fueron llevados como animales, cautivos, esclavos al país de Babilonia. Y entre la gente que fue llevada a Babilonia, iba este hombre llamado Daniel. Ahora, ¿quién era Daniel? No se sabe quiénes eran sus padres. No hay mucha información de Daniel, pero lo que sí nos dice la Biblia es que Daniel era del linaje real de los príncipes. Es decir, estaba entre la clase social judía más alta. Y Daniel va entre ellos. Daniel, su primera característica que vemos de Daniel, este hombre, vemos en Daniel 1:8, primera característica de Daniel. Daniel era un hombre, o quizás por lo que pasó, se volvió un hombre santo, consagrado a Dios. En el versículo número 8 del capítulo número 1, dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase, y aparece la palabra, a contaminarse, que no se le obligase a contaminarse. De los mejorcitos jóvenes del linaje real, de entre los príncipes, Nabucodonosor manda a traer jóvenes para que fueran enseñados por 3 años, preparados para que trabajaran en el reino del rey Nabucodonosor. Ahora el rey da la orden a que sean alimentados estos jóvenes judíos conforme a él y los suyos en su reinado se alimentaban.
Ahora, para que entienda esto, Dios les había dado incluso una dieta a Israel. ¿Qué es lo que deberían de comer y qué es lo que no deberían de comer? Pero no era solamente alimentos que los judíos no podían comer. Va más allá. Ese alimento que les iban a llevar, ese banquete que les iban a llevar, la comida que tenían que ellos comer, eran alimentos sacrificados a los dioses del país de Babilonia, y exponiendo su vida con una fuerte convicción y valor, él tomó la decisión, hermanos, de decir: no quiero que se nos obligue a comer de esa comida, no se nos obligue a contaminarnos. Que Dios nos diera hijos así, hermanos, jóvenes así. Es triste, hermanos, que hoy muchos jóvenes y adultos se digan ser cristianos nada más, pero no viven como cristianos, hermanos. Mire, para el diablo es tan fácil que los cristianos se contaminen. Ni siquiera están obligados, de su voluntad, de su gusto, de sus propios deseos, se contaminan con las cosas del mundo, hermanos. Hermano, no quiero exagerar, y créame que los pastores nos llenamos de tristeza, nos afligimos. Y hasta hay quienes se desaniman y dejan de ser pastores por la enorme contaminación que hay en las iglesias. Mire, yo he escuchado a personas que les llevan pipas de agua y se enojan. No quieren esa clase de agua porque dicen: viene sucia, viene contaminada, no nos sirve para nada. Pues le dicen: aunque sea para el baño, aunque sea para las matas. Hermano, el Señor Jesucristo dice que si nosotros no somos buenos cristianos, no servimos para nada, porque estamos contaminados. Hoy es tan fácil para los jóvenes, y no solamente para los jóvenes, hermanos, contaminarse con diversión mundanas, con fiestas mundanas, con modas mundanas, música mundana, películas mundanas. Hermano, esa es una contaminación, pero es vista por muchos como algo común, como algo normal, como que no pasa nada. Y luego nos ponemos a quejar que por qué no llueve, hermanos. Por lo que pasa. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mire, hermanos, tenga mucho cuidado. Las cosas que Dios nos recomienda son las que nos dan una vida saludable y feliz. Y además, hermanos, se disfrutan en verdad. Un vasito de agua pura, con la sed que tenemos y este calor, fresquecita, de un pozo, en un jarro de barro. Hermanos, que sabe hasta tierrita, qué sabrosa agua, hermanos.
Nos dicen el oro negro, el oro blanco, el litio va a sacar al país adelante. Hermanos, el oro que debemos depreciar más es el agua, porque si no hay agua no hay comida. Si no hay agua, hermanos, nos morimos de sed. Si no hay agua, se mueren los animales, las plantas, todo se acaba. Pero yo digo, hermanos, qué rica y qué saludable y qué buena es el agua. Pero dígame si no, hermanos, la mayoría de ustedes se avientan su coca en vez de un vaso de agua. Es la verdad, hermanos, seamos honestos. Todavía se levantara cada domingo, cada sábado, no, pero todos los días llega y encarga su Coca-Cola. Hermanos, es lo mismo con la vida espiritual. Una vida, hermanos, verdaderamente cristiana, una vida santa, una vida separada, una vida con convicciones, hermanos, es una vida saludable y lo vemos. Hermanos, Daniel dijo, ¿saben qué? No, que no se nos obligue. Y les trajeron verduras, comida saludable. Y hermanos, y vieron los rostros de estos judíos y se veían más saludables que todos los demás jóvenes. Entonces, en primer lugar, hermanos, vemos que Daniel era un joven de firme convicción. Tomó la decisión, no me voy a contaminar. Necesitamos como iglesia ser cristianos de decir, no me voy a contaminar con la diversión mundana, no me voy a contaminar con el pecado de este mundo, no me voy a contaminar con malas amistades, no me voy a contaminar con las modas, no me voy a contaminar con la música, no me voy a contaminar con los programas sucios. Mire, a nadie nos ponen una pistola en la cabeza para que veamos una novela. Hermanas, algunas de ustedes de buena voluntad y se gozan viéndolas. No estamos bien. Segundo lugar, hermanos, Dios hizo a Daniel un hombre sabio. Ahí en Daniel 1:18, hasta el versículo 20 dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos, entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael, Asaías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en el reino. 10 veces más que los sabios de todo Babilonia, hermanos. Y esto es lo que algunos padres de familia, hermanos, no quieren entender. Hermano, el que da la sabiduría, créale por favor, es Dios. Miren, eran esclavos, fueron llevados a un país desconocido, con una cultura desconocida, con dioses, hermanos, paganos. Pero por estar bien con Dios, por mostrar su fe, fueron hallados 10 veces más que todos los sabios de Babilonia. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos hace sabios. La regamos, metemos la pata como dicen, fracasamos. ¿Sabe por qué? Un predicador dijo esto, hermanos: la mayoría de los fracasos de los cristianos es por no leer y obedecer la Biblia. Por eso es. Yo les dije el domingo que vino una psicóloga que está cruzando la Universidad de Medicina Preventiva y de hecho va a estar dando unos cursos gratis aquí. Me miró y me dijo: oiga, ¿hasta qué grado estudió usted?
¿O a qué se dedicó antes de ser pastor? Y lo hizo en un son de admiración, quería saber. Alguien de ustedes me podría preguntar, pastor, ¿y hasta qué grado o cuántos años usted estudió? Hermanos, tengo 30 años estudiando. ¿Cuántos estudian en la universidad? ¿Alguien me puede decir con los dedos cuántos años son de universidad? No les dé miedo, hermanos. ¿O no? 5 años de universidad. Ok, son 5 años. Yo llevo 30 años estudiando. 30 años y todavía no termino. Y aparte de estudiar 30 años la Biblia, estudio un poquito de medicina, un poquito de ciencia, un poquito de historia, un poquito de todo. Pero, ¿qué es lo que he estudiado en 30 años? La Biblia, la palabra de Dios. Tu hijo, tu hija, tú, hermana, vas a ser una mujer, un hombre, un joven sabio, sabio, con la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que todavía la mano de Dios no se ha apartado de los Estados Unidos. El país hasta hoy todavía, aunque está en decadencia, el país más poderoso del mundo es Estados Unidos, hermanos. Hablaba con un profesor hoy a quien le he predicado la Biblia, hablando del agua. Le digo, oiga, caray, estuve en Carolina del Norte y estaba lloviendo. Estuve en Nueva York y estaba lloviendo. Y regreso a Monterrey y el calor y la sequía. ¿Por qué cree que ese país todavía es lo que es? El país que más iglesias tiene en el mundo, que más estudian la Biblia, que más gente va a la iglesia. ¿Sabe cuál es el país? Es Estados Unidos. Pero hay quienes no quieren entender que la Biblia nos da sabiduría para todo, hermanos. Para ser buenos padres, buenos empleados, buenos comerciantes, buenos agricultores, buenos profesionistas, buenos hermanos administradores. Está en la Biblia, todo está en la Biblia. Por eso hoy en día dicen los papás, yo no sé qué tienen hoy los muchachos en el cerebro. No saben hacer nada, no pueden hacer nada, fracasan, no llegan a nada. ¿Por qué? Porque están con el triste celular en vez de meterse a la Biblia. Los más sabios, hermanos, 10 veces más sabios que los sabios en Babilonia, 2 jóvenes hebreos, y el más de todos, Daniel, hermanos. Daniel se convirtió en un profeta de Dios. Allá en Daniel 2:19, dice la palabra de Dios en Daniel 2:19 al versículo 22. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El que revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Daniel fue un hombre que tuvo visiones de Dios. Y en las visiones de Dios, Dios le mostró el futuro de toda la humanidad. Escúcheme bien, de toda la humanidad.
El rey Nabucodonosor había soñado una estatua, ya hemos hablado de esta estatua. Daniel interpreta acerca de los imperios mundiales: el imperio de Babilonia, el imperio de los medos y de los persas, el imperio de los griegos y el imperio romano y el imperio que hoy estamos viviendo. Pero bendito sea el Señor, y es donde siempre me agarro en los días más difíciles en mi vida. Así como existió Babilonia, así como existió, hermanos, el tiempo de los medos y de los persas, como existió el imperio griego y el imperio romano, y como este último imperio que representa los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, Daniel ve, hermanos, como una piedrecita destruye toda esa estatua, todos esos imperios, y Daniel presenta el fin, hermanos. En el fin es el reinado de Jesucristo. Y así como fueron reales estos, hermanos, Cristo reinará por todos los siglos. Y ahí usted y yo, que creímos en Jesucristo y nos arrepentimos, allí vamos a estar, hermanos. Daniel fue un hombre a quien Dios le mostró el futuro. Tenía visiones celestiales. Interpretó, hermanos, el sueño de Nabucodonosor. Pero viene el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y aquí hay algo, hermanos, admirable. Hoy estamos viendo un mundo acobardado, hermanos. Y tristemente hasta cristianos también. Gente convenenciera y gente, hermanos, acobardada. La Biblia en Daniel 5:22 nos narra una declaración de Daniel. 5:22 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. ¿Qué sucedió aquí? El hijo toma el reino, hermanos, y de hecho lo pierde. Pero ¿qué hizo el rey Belsasar? Hizo una fiesta con sus mujeres, con sus concubinas, con sus cuates, con sus trabajadores del palacio. Algunos dicen, hermanos, que esa fiesta de hombres, de príncipes, del rey, de mujeres, concubinas, que más bien eran prostitutas y borrachas, fue una fiesta de orgía, hermanos. Así. Pero, hermanos, lo que enojó todavía más a Dios es que el rey Nabucodonosor había traído utensilios de la casa de Dios a Babilonia. Y esos utensilios, como los vasos, fueron usados en esa fiesta pagana de borrachos y borrachas y de fornicación y de maldad. Estaban usando lo sagrado. Y vemos, hermanos, Dios le quita la vida a Belsasar. Pero aquí, hermanos,
lo interesante es que traen a Daniel porque la reina le dice: hay un hombre aquí en tu reino que a quien había revelado los sueños a su padre. Y hermanos, el hijo sabía incluso, porque ahí hace mención Daniel, era obvio. Pero hermanos, Daniel confronta al rey Belsasar de su fiesta mundana, pagana y viciosa, inmoral. Y le menciona: y usaste los vasos de la casa de Dios. Podía haber perdido la cabeza, hermanos. Lo podían haber encarcelado para siempre, o le hubieran cortado la lengua. Hermanos, qué falta de valor hoy hay, hermanos. Qué falta de valor. Escuché algo trágico, hermanos, que son cosas que conmueven mi corazón. Mientras que no lo vivimos, yo sé que no lo sentiremos jamás como lo siente un padre y una madre. Aquí en Texas, de ese joven, hermanos, que entró con un arma de fuego, mató 19 niños y creo que 2 maestros. Lo impresionante de esta triste historia, hermanos, es que en los primeros balazos ya había 400 policías alrededor de la escuela, hermanos. Y había un hombre que se estaba cortando el pelo, que tenía a su nieto en la escuela, o su esposa era maestra, y le habla: ayúdanos, porque hay un hombre con un arma de fuego. Se levanta este hombre de la peluquería y el peluquero le dice: aquí tengo un arma, llévatela por si la necesitas. Era un policía que no estaba en servicio, y agarró el arma, y como lo conocían, entró, hermanos, y él no estaba en servicio, y él fue el que mató al criminal. Si no hubiese matado a más gente, pero 400 policías, hermanos, no entraron. Y algunos declararon que no entraron porque les dio miedo a que les quitaran la vida. Estamos viviendo en un mundo cobarde, hermanos. No solamente, hermano, hoy tenemos gente que no quiere escuchar la verdad. Gente prefiere escuchar una mentira suave y agradable. Por primera vez en toda mi vida como pastor me pasó algo, hermanos. Y sigo molesto y me da mucha tristeza y lo seguiré predicando, hermanos. Si algo está destruyendo nuestro país, hermanos, es el alcohol, la droga y la pornografía. Y lo seguiré diciendo. Me salen, hermanos, con un cuento. Es que los borrachos son borrachos porque no tuvieron oportunidad y son pobres. Por eso son borrachos, porque son pobres. No. Use su cabeza, hermano, y lea la Biblia. No es la pobreza lo que lleva a una persona a emborracharse. Es el alcohol lo que hace a una persona pobre. Mi padre fue un hombre adinerado. Adinerado, hermanos, de mucho dinero. Y usted ha escuchado que yo he predicado. Yo viví 13 años en la miseria. ¿Y sabe por qué mi padre, de ser adinerado, llegó a ser pobre? Por el maldito alcohol. Y bueno,
Estoy en una iglesia y predico contra el alcohol y contra las drogas y contra toda clase de pecado que está dañando a los jóvenes y matrimonios y hombres y mujeres. Y hermanos, y al terminar de predicar, hermanos, en una iglesia se pone una fila de gente. Últimamente lo están haciendo. No es muy cómodo para mí, pero bueno, ok, ahí estoy. Pastor, gracias. Y firme la Biblia y que bueno, y ore por mí y esto y lo otro y aquello y un consejo, bueno, ahí estoy. Pues venía un hombre, hermanos, entre la fila, enojadísimo conmigo. Usted no predicó la Biblia y usted se la pasó hablando de los pecados, que me recordó lo que yo era antes y que no sé qué tanto. Hermano, un cristiano enojado. ¿Y sabe cuál fue su enojo? De que prediqué contra el alcohol. A mí se me hace que todavía se aventaba sus copas. Se enojó porque prediqué en contra de la marihuana y en contra de la pornografía. Bien enojado, hermanos, porque prediqué eso. Pero no solamente en esa iglesia donde yo prediqué hay gente así, también en esta iglesia. Salen arrastrando los pies. Hoy es que el pastor predicó en contra de las mujeres prostitutas y en contra de los marihuanos y en contra de los alcohólicos. En primer lugar, déjame decirte una cosa, hermano y hermana, que te enojas. En primer lugar, déjame decirte. Tú estás escuchando a un hombre que todos los días, como el día de hoy, y Dios es mi testigo, hoy oré por todos los marihuanos, por todos los borrachos, por todas las homosexuales, por todas las lesbianas, por todos los ladrones, hoy como siempre, para que se arrepientan. Yo digo, Señor, toca su corazón, que se arrepientan y asistan a la iglesia. Y tú te enojas y ni siquiera oras por ellos. Hermano, necesitamos hombres en la casa valientes, que digan a su esposa: hey, amor, aquí las cosas se van a hacer como Dios manda. Mijo, aquí no se fuma, aquí no se toma, aquí no se maldice. Papá, muchachos que digan a papá: papá, yo no te voy a comprar más la caguama, no voy a comprarte el cigarro, no papá, yo no voy a participar con tu pecado. Hermano, hace falta valor. Este era el rey, hermanos, y le dijo sus pecados y le dijo lo que estaba haciendo mal. Pero lo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos, este hombre llamado Daniel, que se convirtió en un profeta de Dios, era un hombre de oración, hermanos. Allá en Daniel 6:10 dice la Biblia: cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Otra gran falla de la iglesia de hoy, hermanos. Otra gran falla. Ahora, para algunos de ustedes que no leen la Biblia, que dicen: es que un cristiano no debería de relacionarse con el gobierno. Pues te tengo una mala noticia para ti. José fue el segundo gobernador de todo el país de Egipto. Y yo he dicho, qué bueno que un día tengamos un verdadero presidente cristiano. Daniel estaba trabajando con el gobierno y llegó a ser el hombre más importante en el gobierno. Ahora en el reino de los Medos. Tanto que los gobernantes y los sátrapas tuvieron envidia de él y buscaban hacerlo quedar mal. Y buscaban, hermanos, a que no tuviera ese cargo tan importante. Y los gobernadores y sátrapas dijeron: ay, caray, él es bien fiel a su trabajo, es honesto, le echa ganas.
no encontramos nada. ¿En qué podemos hacerlo quedar mal? Y se les prendió el cerebro. La oración. Se dieron cuenta que él había llegado a donde estaba por la oración. Y fueron con el rey. Hicieron que firmara un edicto para que nadie pudiera orar a ningún dios ajeno a los dioses de ellos. ¿Sabe? Lo que estaban intentando es: vamos a parar a Daniel que ya no ore a su Dios. Vamos a pararlo. Cuando fue firmado el edicto, hermanos, dice la Biblia que como lo solía hacer antes, Daniel abrió las ventanas de su recámara mirando hacia Jerusalén y se puso a orar. Y sí, lo echaron a la fosa de leones, pero Dios le tapó el hocico a los leones. ¿Sabes por qué no has tenido éxito en tu trabajo? ¿En tu empresa donde trabajas? ¿En la oficina donde tú estás? ¿En el negocito que estás emprendiendo? ¿Sabes por qué no has llegado a un punto más alto? Porque has dejado a Dios fuera de tus actividades y de tus trabajos. ¿Tú crees que Dios esté tan contento y esté tan feliz con una iglesia que no ora, hermanos? Caray, en el pasado parecían más cristianos los padres antiguos que no conocían de la Biblia. Le decían a su hijo: hijo, no te vayas a la escuela, hijo, no te vayas al campo como el burro, no te duermas como el burro, reza, persínate antes de dormir, déjate, doy la bendición. Y ahora, hermanos, estamos en la verdad con mucho orgullo. Yo soy cristiano, yo conozco la Biblia. Sí, pero ¿qué tal en el sentido de la oración? Y sabe, y ya nos hemos dado cuenta los pastores, no es de que estás cansado, no es de que tengas sueño, no, nada de eso, hermano. Es una apatía, una indiferencia, es una carnalidad de no querer buscar a Dios en oración. Mire, hermanos, como su pastor que soy, y quizás algunos se dan cuenta, llega un punto, hermanos, en que hay hermanos de esta iglesia que tienen años aquí, no son hermanos nuevos, tienen envidia de la vida del pastor y de sus hijos. Y yo lo he dicho muchas veces: pastor, ¿cómo sabe que tienen envidia? Y yo les digo: es que, hermanos, ustedes cometen un error bien grande. Van y platican mal de mí con familias que nada más están poniendo oído para venir. Pastor, tenga cuidado con esta familia. Mire, le demuestran cariño, pero no sabe. Cuídese, pastor. Pero yo llegué a la conclusión: ¿de qué me tienen envidia? Si tengo un carrito blanco, hermanos, de los que son taxis en la ciudad, que estoy pagando en abonos cada mes. A veces la iglesia, cuando tiene, a veces, y yo no tengo, me paga la mensualidad, pero normalmente yo pago mi mensualidad. Tengo una recámara de lámina donde mi esposa y yo dormimos, y un cuartito de David, una casita, hermanos, que un pastor fue a mi casa a cenar conmigo, con un miembro de su iglesia, y dice: ay, pastor, yo vi tan grande el edificio. Y yo dije: no, así de grande como está el edificio, así de grande ha de estar la casa del pastor. Pero ahora que me meto en esta casita, pastor, ¿cómo? Así vivo. Entonces, la pregunta: ¿de qué tienen envidia? Pues el chamuco que les mete cualquier cosa en la cabeza. Ahora, yo lo que he dicho, no, mire, hermanos, hay mejores hombres que yo, mejores pastores que yo, iglesias mejores que esta. En vez de tenerles yo envidia, yo oro por ellos.
Todos los días, hoy oré por el pastor Kevin Wynn, por el pastor Alejandro Córdoba, por el pastor Tommy Asca, por misioneros, por pastores, hermanos, lo hago todos los días, hermano. En vez, hermanos, de tener envidia, yo oro que les vaya bien, que Dios los siga bendiciendo. Y si el diablo te atrapa con un corazón así, yo les he dicho, hermano, deja todo lo que tienes, vete a un colegio bíblico, lee la Biblia, ora, gana almas y vas a tener hasta más. No, es que yo quisiera que la gente me siguiera, quisiera que me siguieran 2,000 personas y me quisieran o si quieres 2,000 personas que te sigan y que te amen, pero no quieres tener la hipertensión que yo tengo. No quieres tener las enfermedades que yo tengo. No quieres tener las luchas que yo tengo. Hermano, lo que tenemos que hacer para tener éxito en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, económicamente, en que Dios nos dé gracia en nuestras enfermedades, es la oración. La oración, hermanos. ¿Cómo Daniel llegó a ser este gran hombre en el reinado de Nabucodonosor y de Darío? La oración. Hermano, mira, no te voy a pedir mucho, cuando menos 5 minutos al día. Cuando menos, hermano, cuando menos. Fue un hombre, hermanos, de confesión. Allá en Daniel 9, 5 y 6. Daniel 9, 5. Daniel capítulo 9, 5 y 6. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, y etcétera, etcétera. Ahí está, hermanos, confesando, reconociendo. Normalmente, termino aquí, hermanos, normalmente los seres humanos y los cristianos somos así. Nos pasa algo en la vida y nos hacemos los inocentes, los ingenuos, y nos preguntamos o le preguntamos a Dios, Dios mío, ¿y por qué me pasó a mí esto? ¿Y por qué estoy batallando? Hermanos, Daniel supo que lo que estaban viviendo era por ser rebeldes a la palabra de Dios, por haber ignorado a los profetas de Dios, por haber dejado los mandamientos de Dios. Él lo confesó y se arrepintió y pidió misericordia a Dios, y es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no llueve? ¿Por qué hace calor? ¿Por qué las presas se secaron? ¿Por qué no volvió? ¿Por qué en Querétaro hay hasta casi un diluvio? ¿Y por qué en México está lloviendo todos los días? ¿Y por qué allá en Hidalgo? ¿Y por qué en Veracruz? Yo creo, hermano, que uno de los estados y una de las ciudades más perversas de México se llama Monterrey. Más perversa de México. Y lo interesante, hermanos, que es una de las ciudades más perversas de México. Y es donde más iglesias cristianas hay. Entonces, ¿qué está fallando en Nuevo León? Lo que está fallando somos los cristianos, hermanos. Yo le aseguro que aquí hay hermanos que conocen la Biblia desde hace años, que estás en fiesta donde todavía hay cervecita, donde todavía hay baile, donde hay maldiciones y cuentos sucios. Hermanos, aquí nos vemos todos bien. Mire, y para que no se me espanten ustedes, algunos de ustedes, hermano, no se me espanten, porque ya se me van a espantar con lo que voy a decir. Yo no tengo Facebook, ni veo Facebook, tampoco.
Pero hay hermanas jóvenes y hermanas casadas que parecen prostitutas en el Facebook, enseñando los senos y las piernas. Cristianas. Ahora, no se espante, yo no veo, ni tengo, Ya vi caras. Hasta el calor se les quitó a algunas. ¿Cómo queremos, hermanos, que Dios nos bendiga con esa clase de vida? Y por último, hermanos, Daniel habla del Mesías y de los que despertaremos de entre el polvo para vida eterna, y los que despertarán para vergüenza y confusión y condenación eterna. Gracias a Dios, hermanos, el principio fue maravilloso en el paraíso y el fin será más maravilloso en el paraíso. Pero de aquí a esta distancia, hermanos, hay un mundo en conflicto y hay una lucha que solamente la gracia de Dios nos puede ayudar hasta llegar al otro lado. No digo que ya vamos a llegar, sí, nuestra alma va a llegar, pero de que Dios nos ayude, hermanos, en ese tramo, a que tengamos su gracia a enfrentar las cosas que estamos enfrentando. Cierren sus ojos, hermanos. Si Dios te habló, si quieres venir al altar, está bien. Si quieres hacerlo ahí, en tu lugar, no hay problema. Solamente sé sincero con Dios. En algún punto Dios tocó tu corazón. En algún punto Dios habló en alguna área de tu vida. Ahora, si hay alguien que nos está visitando en esta tarde, si alguien nos visita en esta tarde, quiero preguntarle a usted que nos visita, si muriera hoy, ¿sabría de que su alma iría al cielo con Dios? Si usted no sabe a dónde ir cuando muera, o no sabe a dónde va a ir cuando muera, pero quisiera saber cómo ir al cielo, y quisiera hoy entregarse a Jesucristo, levánteme su mano. Queremos ayudarle con una oración. Queremos explicarle. Habrá alguien que dirá, pastor, yo estoy visitando y yo quiero hoy entregarme a Jesucristo. Ore por mí, pastor. Ok, ya hermanos ya están testificando. Esta vida de Daniel, hermanos, es una referencia de lo que un joven debería de ser. Es una referencia de lo que el cristiano debería de ser. ¿Por qué no arreglas tu corazón? Mire que la comida que no queremos, los vegetales, los frijoles, las habas, el agua pura, lo que no nos gusta, es lo que nos va a dar más salud y más vida. La comida chatarra es la que nos destruye nuestra salud. Lo mismo, el mundo destruye nuestra vida. La vida espiritual es la mejor vida. Y es lo que muchos no quieren vivir. No quieren vivir una vida espiritual. Hermano, ¿cómo vamos a lograr algo en la vida si no tenemos una vida espiritual? Daniel, hermanos, a pesar de ser de linaje real, ser un joven entre los príncipes, se comportó a la medida de un cristiano. Fue santo, fue sabio, fue un profeta de Dios, un hombre valiente, un hombre de oración, un hombre de confesión y un hombre con la visión del fin de los tiempos. Padre, gracias porque nos ha hablado sin duda en esta tarde. Siga bendiciendo, Señor, nuestra iglesia. Ayúdenos a seguir adelante haciendo su voluntad. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén.